Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús, en los milagros que Él hizo, también nos enseñó verdades espirituales? ¿Cuántos saben? A través de los milagros también el Señor enseñaba verdades espirituales, y hoy vamos a aprender a través de un milagro que el Señor hace, cómo nos enseña una gran verdad espiritual. El mensaje de hoy yo le he titulado: Jesús quiere limpiar lo más impuro en ti. Jesús quiere limpiar lo más impuro en ti. Ve conmigo a Mateo 8, versículo 1, por favor. De ahí es donde vamos a tomar esto que el Señor quiere hablarnos hoy. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso. ¿Quién vino a Jesús? Un leproso. Y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Seguimos con esa serie que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? La vida y los milagros de Jesús. Y mire, Dios desde tiempos antiguos, desde que hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre le falló, le desobedeció, pecó, Dios no abandonó al hombre en su condición impura. Dios no lo dejó solo para que resolviera su situación, que para él era imposible. No lo dejó solo. Dios le mostró al hombre desde un principio su deseo de limpiarlo, su deseo que los hombres sean limpiados y puedan ser dignos representantes del Señor y puedan caminar en su presencia. Déjeme ponerle un ejemplo de un texto de cómo Dios quería que su pueblo, aquel pueblo que Él llamó Israel, fuera limpio. Si quiere ir conmigo, Éxodo 19:9, y mire cómo ahí le da una orden a Moisés de lo que Dios quería. Dice ahí, Éxodo 19:9, entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Y qué debía de hacer el pueblo? Moisés, ¿qué tenía que hacer con todo el pueblo? Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Qué estaba haciendo Dios? Pidiendo a un pueblo que estuviese limpio. Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo. Dios siempre ha querido manifestarse en medio de su pueblo. ¿Usted lo cree? Siempre ha querido tener una familia. Su pueblo, su iglesia es la familia de Dios. Pero es necesario, fíjense bien, que esta familia esté limpia. Es necesario que esta familia viva en limpieza, no sucia, no contaminada. Por ello Dios te da esta palabra. Dios nos dice: te he hecho para mí un linaje escogido, un pueblo que es mi tesoro especial, un pueblo que es un reino de sacerdotes, y te he sacado de las tinieblas donde tú vivías, y te he limpiado de tus pecados por medio de mi Hijo Jesucristo. Pero es necesario que te mantengas en esa limpieza, te dice el Señor, en esa pureza en medio de un mundo cada vez más sucio. Es necesario pues que no te ensucies, iglesia, que no te contamines con este mundo y sus deseos, porque yo quiero habitar contigo, no lo olvides. Eso nos dice el Señor como iglesia. En Levítico 16:30, otro ejemplo de cómo Dios quiere que usted y yo vivamos en esa limpieza.
Levíticos 16:30 dice ahí: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Vea pues, mi hermano, cómo Dios tiene el deseo de que su pueblo viva en limpieza. Ahora bien, en este mismo libro de Levítico, fíjense bien, Dios le dio a su pueblo leyes de purificación, leyes de limpieza. Entre estas leyes estaban las leyes respecto al leproso. Ahí en Levítico 13 usted puede encontrar esta ley sobre el leproso, que es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a ver en Jesús sanando a un leproso. ¿Qué es la lepra, mis hermanos? La lepra era una enfermedad, o es una enfermedad muy temida, y más en aquellos tiempos, una enfermedad de un carácter detestable y considerada la lepra en aquel entonces incurable. Al leproso se le consideraba como la persona más impura, miserable, sin esperanza. Era una enfermedad repugnante que uno no se puede imaginar. La lepra, mis hermanos, en tiempos antiguos era mutilante, socialmente marginada, porque marginaba a cualquier leproso, era crónica, era terrible para el que la padecía, y que estaba marcada su forma de vida y su destino. Así era la lepra en quien la padecía. Y fíjense, se dice algo que incluso los griegos, se dice que los griegos conocieron muy bien esta enfermedad de la lepra, que ellos, los griegos, la describieron con el nombre de elefantiasis. Así la llamaron a la lepra, elefantiasis, debido a la deformación producida por esta enfermedad, cuyos nódulos y lepromas, al ir creciendo, confluyendo, recordaban el aspecto de la piel del elefante. ¿Cuántos conocen cómo es la piel del elefante? Usted ve a un elefante así, piensa que está muy enfermo el elefante por su piel, pero así, por eso así los griegos le llamaban. En la Biblia también, mis hermanos, y en la sociedad judía, la lepra era considerada como uno de los peores males que podía padecer una persona. Además, el terrible dolor de ver caer la carne en pedazos. La persona se veía sometida a una dramática exclusión social. No le era permitido vivir en la ciudad. Había lugares para los leprosos lejos, separados de la sociedad. Inclusive se dice que a un leproso se le podía considerar como un muerto viviente. Fíjese qué tremendo era esto, ¿no? A la lepra, mis hermanos, se le consideraba como el resultado terrible de los pecados de alguien. La lepra en sí es un tipo del pecado. En la Biblia nosotros vemos que la lepra es un tipo del pecado. Y no se conocía remedio para la lepra. Se creía entre los judíos que solamente Dios, escuche esto porque esto es muy importante, se creía entre los judíos que solamente Dios era suficientemente poderoso para curar a un enfermo leproso. Solo Dios lo podía curar. Eso era el pensamiento entre la mente judía. Hay ejemplos en la Biblia que usted y yo podemos ver cómo la lepra se relaciona mucho con el pecado, muchísimo. Por ejemplo, no lo busque si quiere anotarlo nada más, pero en el libro de Números, capítulo 12, del verso 1 al 15, hay una historia donde dos hermanos de Moisés, una hermana y un hermano, María y Aarón, se levantan en murmuración contra Moisés. Y bueno, los tres van al tabernáculo, Dios molesto por aquella actitud que tuvieron contra Moisés. Al final de esta situación, por causa de este pecado de la murmuración, nosotros vemos que María es llenada de lepra por 7 días, porque Moisés ruega por ella, piden por ella y Dios la sana, pero después de 7 días. Una lección tremenda.
Así que mi hermano, no murmure. Amén. Otro ejemplo está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25 al 27. Vemos cómo otra vez la lepra tiene mucho que ver con el pecado del hombre, por eso es un tipo del pecado, hay mucha relación. En Segunda de Reyes 5:25 dice, y él, que es Giesi, entró y se puso delante de su señor, es decir, Naamán, ¿verdad? De Eliseo. Naamán había sido sanado al haber ido al río Jordán porque Eliseo había ordenado que esto hicieras y él quería ser limpio. Él había venido con Eliseo, pero Eliseo mandó a su criado decirle, oye, que te laves 7 veces en el río Jordán. Después de algunos caprichos del general sirio, Naamán le dijeron sus siervos, pues no pierdes nada con lavarte en el río. ¿Qué tal si Dios te sana? Y va y lo hace, 7 veces se lava en el río y él queda limpio de su lepra, y viene y le ofrece presentes a Eliseo. Eliseo no recibe ningún presente, y no recibe ningún presente porque Eliseo estaba enseñándole a Naamán que el que lo había sanado no era él. ¿Quién lo había sanado a Naamán? El Señor, Dios, porque es el único que puede sanar de esto. ¿Quién es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados? ¿Quién es el único? Dios. Así que no recibió nada, pero Giesi, con la codicia, con un deseo malo en su corazón, fue en busca de Naamán y le pidió cosas. Y entonces viene de regreso, y es aquí cuando encontramos eso. Dice él, y él, que es Giesi, entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Fíjese, todavía está esperando Eliseo que Giesi reconozca su pecado, lo que hizo. Pero Giesi dice mentiras, ¿verdad? Dice, y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Imagínense que usted está diciendo algo que no es verdad. ¿Le gustaría que el Señor le dé esta palabra de conocimiento profundo a una persona para que le muestre su corazón? Dios le mostró esto a Eliseo y le dijo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, escuche cómo su pecado, por lo que hizo, le dice Eliseo, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahí está. ¿Cómo hay una relación de la lepra con el pecado? Déjeme darle un ejemplo más. Todavía en la Biblia hay muchos casos. Segunda de Crónicas 26:16. Es otro caso más que por causa del pecado en el corazón de un rey llamado Usías. Segunda de Crónicas 26:16 dice así: mas cuando ya era fuerte Usías, es decir, antes de que llegara esto, tú vas a encontrar en la Escritura que Usías hacía lo recto delante de Dios como rey, cuando él comenzó a sus 16 años como rey, pero no quitó los lugares altos, aquellos lugares que no eran agradables a Dios, donde se seguían adorando ciertos ídolos, no los quitó. Pero él fue fuerte, fue un hombre que tuvieron muchos inventos de armas para la guerra. Y luego dice aquí que cuando él fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que no correspondía a los reyes hacer, eso era para el sacerdote. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, dice, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué pasó?
¿Qué le sucedió a este rey? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Dios. La lepra, pues, mis hermanos, tiene mucho que ver con el pecado. Mucho que ver con el pecado. Recordemos entonces que Dios quiere limpiar a su pueblo. Dios quiere limpiar a su iglesia de su pecado. Para ello envió a su Hijo Jesucristo, para mostrarnos que Él tiene el poder para limpiarnos de lo más impuro que podamos estar pasando, sin importar incluso cuán terrible pueda ser su impureza, la impureza en la que tú te puedas encontrar. ¿Por qué? Porque Jesús quiere limpiar toda impureza en ti. Eso quiere hacer el Señor. Vayamos pues a Mateo 8, conociendo estas cosas. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 1. Y manténgase ahí en Mateo 8, que ahí es donde ahora vamos a aprender esta aplicación. Jesús va a hacer un gran milagro, Jesús va a hacer una maravillosa obra como Él lo sabe hacer, pero también va a dar una gran enseñanza de una verdad espiritual tan necesaria. Dice ahí: cuando descendió Jesús del monte, le seguía, ¿cuánta gente le seguía? Mucha gente. Y he aquí vino un leproso. Hasta ahí nos vamos a detener. En este pasaje, mis hermanos, nosotros primero podemos comprender que dice ahí, cuando descendió Jesús. ¿De dónde descendió Jesús? Del monte. Nosotros podemos darnos cuenta que en el capítulo 7, capítulo 6, capítulo 5 de Mateo, Jesús está enseñando en el monte, está hablando con una autoridad espiritual muy profunda al corazón de los hombres, que se le conoce en este mensaje como el sermón del monte. Por eso dice que cuando Él desciende del monte y le seguía a mucha gente que le estuvo escuchando, mucha gente que le estuvo oyendo, mucha gente que le seguía, pero toda esta gente que seguía a Jesús, déjeme decirle, esta gente no reconocía, ni siquiera deseaba o tenía la necesidad de una limpieza de sus pecados. Esta gente que seguía a Jesús estaban maravillados con las enseñanzas de Jesús. Estaban impresionados con la autoridad que tenía Jesús. Ahí mismo al final del capítulo 7 dice que decían muchos que tenía autoridad como no lo tenían los escribas y los fariseos. Claro, ¿qué autoridad tiene Jesús, mis hermanos? Que Él es la verdad, Él es la palabra viviente de Dios, que lo que nos está enseñando nos lo está mostrando con su vida. Así estaba esta gente que seguía a Jesús, maravillados, impresionados por su autoridad. Y lo primero que sucede después de aquella enseñanza que dio Jesús en el monte es que se encuentra con un leproso. Y dice, qué bonito, ¿no? Jesús enseñó y mostró su autoridad que Él tenía. Pero ahora iba a hacer algo en lo que iba a mostrar una gran enseñanza a toda esa gente que le seguía. ¿Qué mejor ejemplo tenía Jesús enfrente para mostrarle a toda esta gente que le seguía el deseo de Dios de limpiar a cada persona de toda impureza? Pero era necesario que reconocieran la condición de su corazón. La iglesia, mis hermanos, hoy, la iglesia de hoy está maravillada con las enseñanzas de Jesús. La iglesia hoy está impresionada con la autoridad de Jesús y con sus múltiples milagros. Pero al igual que aquella multitud, muchos en la iglesia se han ensuciado.
Muchos en la iglesia se han contaminado con el mundo y se encuentran como este leproso, con la necesidad de ser limpiados de lo más impuro en lo que se encuentran el día de hoy. Por eso Dios nos dice como iglesia: no escondas la impureza que hay en ti. No continúes caminando sin mi pureza. Vuélvete a tu Señor, limpia tus vestiduras y podrás seguir caminando tomada de mi mano para llevarte al verdadero lugar de reposo. A ese descanso que necesitas. Tendrás paz, donde tendrás gozo perpetuo, donde tus ojos verán mis maravillas y sabrás quién soy yo y que no hay nadie como yo. Cristo quiere limpiarnos de toda impureza. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el leproso? Vamos a ver qué hizo el leproso. ¿Qué fue lo que hizo el leproso que nos enseña Cristo una gran verdad esta noche, que tanto necesitamos tú y yo? Dice, volviendo a Mateo 8:2, dice, aquí vino un leproso. Deténgase ahí una vez más. Vino a Jesús un leproso. Lo primero que necesitamos es darnos cuenta de la condición de este leproso. Dijimos que era considerado el leproso un hombre como impuro, miserable, sin esperanza, que debía vivir marginado de toda sociedad, que padecía una de las peores enfermedades y que la gente lo consideraba todo un pecador y que de acuerdo a la ley debía de vivir alejado de la ciudad, de la sociedad. Esa era la condición de este hombre. Este que vino a Jesús era un leproso. Este hombre reconocía cuál era su condición. Era muy diferente a toda esta multitud. Este hombre tenía una gran necesidad, pero en su gran necesidad lo primero es que reconocía cuál era su condición. Se encontraba lleno de lepra, es decir, todo su cuerpo estaba cubierto con esta terrible enfermedad, lleno de llagas. Pero también reconocía la necesidad de ser limpiado de una enfermedad incurable que lo estaba matando cada día. No sé cuánto tiempo se encontraba así, porque la Biblia no lo dice. No sé si fue desde su nacimiento o más grande. El asunto que esta enfermedad estaba acabando con su vida. ¿Cuántos saben que aún muchos dentro de la iglesia el pecado está acabando con sus vidas? ¿Cuántos saben que aún dentro de la iglesia el pecado está acabando con familias, con sus hijos, con sus hogares? Y el Señor te da una palabra esta noche. El Señor te dice: Jesús quiere limpiar toda impureza en ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo el leproso: reconocer su condición, reconocer esa gran necesidad que tenemos de Jesús. Es terrible ver a la iglesia el día de hoy en una condición parecida al leproso, pero que no reconoce su mal, que no reconoce que su lepra de pecado le está matando cada día, le está dañando y la está llevando a destruir su vida. Recuerde, mucha gente le seguía a Jesús, han escuchado sus enseñanzas, pero es necesario que seamos limpiados de toda impureza. Amén. Hay necesidad de esta limpieza. Hay mucha necesidad. Hay textos en la Biblia, mis hermanos, que cuando yo los leo, miren, muchas veces me llega el mismo dolor por lo que nosotros como iglesia pasamos. Dice en Isaías capítulo 1, verso 1. Esta es la condición por la que necesitamos reconocer e ir con Jesús. Isaías 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Y escuche lo que está hablando Dios. Crié hijos y los engrandecí,
y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjese cuál era la condición del pueblo de Israel. Leprosos de pecado. Pero el pueblo no reconocía su condición. La iglesia pide señales, la iglesia pide milagros. Cuando el Señor dice, yo quiero hacer en ella, en la iglesia, cosas que nunca he hecho, pero antes quiero su limpieza. Quiero que anhelen ser limpiados de sus impurezas y no vivan como mi pueblo Israel, que no me conocía, y por causa de todas sus impurezas no estaba cerca de mí, sino estaba lejos de mí. Jesús quiere limpiarnos, mis hermanos. Él quiere limpiarte de todas tus impurezas. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer esta condición. Esta condición de muchos en la iglesia que no reconocen, que nos encontramos como el mismo leproso, miserables, con una enfermedad incurable que solo Dios puede curar. Por eso Dios nos habla. Es necesario que reconozcamos nuestra condición. Es tiempo que reconozcamos que necesitamos de esta limpieza, que necesitamos del Señor. La iglesia, mis hermanos, necesita estar limpia. Necesita limpiar sus vestidos. Es necesario purificarse de cada cosa que se ha contaminado la iglesia. Pero sigamos adelante viendo qué hizo el leproso. Lo primero, entonces, dijimos, hay que reconocer la condición. El leproso reconocía su condición. ¿Quieres ser limpiado de toda impureza? Necesitas reconocer tu condición. Número 2, vamos a ver qué hizo el leproso. Vino el leproso. ¿A quién vino el leproso? ¿A la multitud o a Jesús? Él vino a Jesús. Este leproso vino a Jesús. ¿Y saben por qué vino a Jesús? Porque él sabía que Jesús era el único que podía limpiarlo de su impureza, de su lepra. Él ya no quería ser impuro, él ya no quería ser miserable, él ya no quería seguir padeciendo y sufriendo aquella enfermedad que estaba acabando con él día tras día. Estaba cansado. Es muy seguro que este leproso tenía tiempo, mis hermanos, deseando la limpieza de su lepra, la limpieza de su miseria, la limpieza de su desesperanza, de esa vida pecaminosa en la que él era considerado. Seguro incluso sabía que su enfermedad era incurable humanamente. No sabemos si él venía observando a Jesús. No sabemos si incluso en secreto y a escondidas de toda esta multitud escuchaba las enseñanzas allá en el monte y reconocían la autoridad con la que enseñaba Jesús. Es muy posible que este leproso, entre toda la multitud, pero en secreto y a escondidas, había escuchado a Jesús. ¿Cómo supo que él podía sanarlo? ¿Cómo supo que él podía darle esa limpieza a su vida, de esa impureza en la que él se encontraba? Esto no se nos presenta en la Escritura. Nada cómo supo acerca de Jesús, pero implícitamente creemos que seguro escuchó su enseñanza en el monte, vio su autoridad, la autoridad de sus palabras, y quizás esas palabras ardieron en su corazón, transformando su desesperanza en una enorme esperanza. De modo que al ver a Jesús descender del monte, el leproso, mis hermanos, estaba decidido, estaba determinado a buscar la ayuda de Jesús.
¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Como este leproso? Decidido, determinado a buscar la ayuda de Jesús. Señor, ya no quiero seguir siendo este padre. Señor, ya no quiero seguir siendo esta clase de mamá. Señor, ya no quiero seguir siendo este hijo que ha traído afrenta a la casa. Señor, en medio de mi situación que estoy pasando, en lugar de adorarte, en lugar de rendirme a ti, Señor, me he quejado y he estado murmurando, no de nadie, sino de ti. Escucha, iglesia, Jesús te ha dado sus enseñanzas. Jesús te ha dado de sus palabras que tienen autoridad. Y seguro estas palabras deberían estar ardiendo en tu corazón y estar abierto tus ojos para transformar en ti esa desesperanza que has venido padeciendo por una enorme esperanza. Jesús lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Pero tú estás reconociendo tu condición. A este hombre, mis hermanos, se le olvidó, fíjense, a este leproso se le olvidó, hizo a un lado los requisitos de la ley ceremonialmente, porque la ley prohibía que un leproso se acercara a cierta distancia, y él se olvidó de eso. Se olvidó de que había toda una multitud rodeando a Jesús. Él no vio a nadie. Él no pensó en nadie, él solo pensó en Jesús. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? ¿Cuánto tenemos que aprender el no estar pensando el qué dirán? Este hombre tenía un enfoque claro. Yo necesito a Jesús. Es posible que pensara, fíjense, posiblemente por su mente pudiera haber pasado esto y pensar y dijera, me puede rechazar como todos me han rechazado. Me puede ver como todos me han visto. Me puede menospreciar como todos lo hacen. Me puede incluso lastimar como muchos lo han hecho. Pero si nunca lo intento, nunca descubriré que sus palabras y su vida, la vida de Jesús, son uno. ¿Cuántos saben que la palabra y la vida de Jesús son uno? Que concuerdan, que Él es diferente a todos los hombres, que su corazón está lleno de amor por la limpieza de su pueblo. Dios nos habla por su Hijo. Dios nos dice por medio de su Hijo, fíjese, dice en Isaías 1:25, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza, y restauraré tus jueces como al principio. Dice, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. En Jeremías 33:8, así nos dice el Señor: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. En Ezequiel 36:25 Jesús te dice, iglesia, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántos se gozan? Solo Dios, solo Jesús nuestro Dios es el único que puede limpiarnos y cambiar nuestra condición en la que nos encontramos. Esa condición de impurezas, esa condición de miseria, de desesperanza, esa condición de maldad, así como el leproso, Jesús la puede cambiar en nosotros. ¿Qué más hizo el leproso? Reconoció su condición. Vino a Jesús porque sabía que era el único que podía hacerlo. Mateo 8:2 dice ahí: y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Aquí me gustaría leerles, porque hay 3 evangelios donde aparece esta misma historia, y otros evangelios agregan algo muy interesante. Aquí leímos Mateo. En Marcos 1:40, que vuelve a aparecer esto mismo,
para aprender la tercera cosa que hizo el leproso. Dice ahí, vino a él, a Jesús, un leproso. ¿Y qué dice ahí? Rogándole e hincada la rodilla. ¿Hasta dónde, mis hermanos? Fíjense en este evangelio, hasta dónde era su gran necesidad de Jesús, que le suplicó, le clamó, le pidió rendido a sus pies: ayúdame, Señor, sé que nadie más me puede ayudar, sé que nadie más me puede sanar y limpiar de esta gran enfermedad, de esta terrible impureza que me mata cada día. En Lucas también aparece, y en Lucas nos da todavía algo más. Lucas 5:12. En Lucas 5:12 dice ahí: y sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre. ¿Cómo estaba este hombre? Lleno de lepra. Ni en Mateo ni en Marcos nos habla que era un leproso, pero aquí nos dice un hombre lleno de lepra. Vea cómo este evangelio nos permite conocer que el problema de este hombre era grande, el problema de este hombre era difícil, el dolor y la aflicción de su enfermedad lo había llevado a mirar solo a Jesús, a humillarse ante Jesús y rogarle, suplicándole a Él. ¿Qué fue lo que hizo el leproso? La tercera cosa que hizo el leproso: tuvo una actitud frente a Jesús, una actitud correcta: postrarse, humillarse. ¿Por qué se postró ante Jesús el leproso? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué veía en Jesús que se postró ante él? Este hombre veía en Jesús el poder de Dios. Y el postrarse era un acto de adoración, era un acto de rendirse ante Jesús. Recuérdelo, al principio yo le dije que el judío creía que un leproso solo podía ser sanado por el poder ¿de quién? De Dios. Y este leproso creyó que Jesús tenía ese poder. Jesús estaba relacionando a Jesús con Dios. Jesús es Dios, ¿o no? Y él creyó que él tenía este poder para limpiarlo, para sanarlo. Él sabía que el poder que había en Jesús, con esa autoridad y esa enseñanza, era capaz para poderle sanar. Y aunque Jesús le seguía a una multitud, fíjense bien, ¿quién había hecho lo que hizo este leproso con Jesús? ¿Quién había mostrado su condición, como este hombre reconocía su condición? ¿Quién había venido a Jesús reconociendo que solo Jesús podía darles lo que necesitaban? ¿Quién se había postrado ante Jesús? Nadie, solo este leproso lo había hecho entre toda aquella multitud. Solo él se arrodilló. Solo él se postró, solo él le rindió adoración, solo él rindió su vida a Jesús antes de suplicarle a Jesús que lo sanara. Qué importante, mis hermanos, es reconocer nuestra condición. Qué importante saber que Jesús es el único que lo puede hacer. Qué importante ante todo es rendirnos a los pies de Jesús antes de pedirle cualquier petición de necesidad que podamos hacer. Dice la Escritura: un corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto hizo el leproso: humillarse, postrarse. Algunos, mis hermanos, tratan de ofrecerle a Jesús toda una vida de activismo, toda una vida de hacer cosas, toda una vida de actividades, pero nunca rinden su vida a Jesús.
Nunca ofrecen sus vidas diciéndole, haz de mí lo que tú quieras. Y por dicha razón muchos no experimentan el poder y las maravillas de Dios. ¿Qué espera Dios ante el llamado a su pueblo de volverse a Él y que lo va a limpiar? ¿Qué espera Dios? Que su pueblo, que su iglesia tenga esta actitud de rendir sus vidas a Él. ¿Cómo es tu actitud ante Jesús? Para que Él limpie todas tus impurezas. ¿Le estás rindiendo toda tu vida a Jesús? Pero no termina aquí la historia, mi hermano. La historia continúa aún más. La historia sigue porque dice ahí, vamos a Mateo 8, verso 2. Y lo vamos a ver en los 3 evangelios otra vez. Dice Mateo 8:2, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, ya se postró, ya reconoció su condición, ya reconoció que el único que lo puede hacer es Jesús. Pero ahora ¿qué hace? Le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1:40 dice, vino a él un leproso rogándole, ya le suplicó, ya se humilló ante Jesús, ya rindió su vida a él y le vuelve a decir ahí, si quieres, puedes limpiarme. Lucas 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué nos enseña aquí el leproso, mis hermanos? El cuarto punto, tuvo confianza en Jesús. ¿Qué tuvo el leproso? Confianza, fe en Jesús. ¿Y cómo lo manifestó? El leproso reconoció el señorío de Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense cómo reconoció su señorío. Reconoció que Jesús tenía el poder para sanarlo, para limpiarlo, para hacerlo una persona nueva. Pero le muestra, este leproso le muestra a Jesús toda su confianza, dejando en Jesús toda decisión de su futuro. Si quieres, puedes limpiarme. Está realmente, este es realmente, mis hermanos, el punto a donde Dios quiere llevarnos. Donde estamos dispuestos a hacer y aceptar cualquiera que sea la voluntad de Dios. Lo que tú quieras, Señor. Sé que lo puedes hacer. Sé que tienes el poder para hacerlo. Pero realmente tú decides qué es lo que más me conviene. ¿O no, hermanos? Fíjense, un día le preguntaron a una hermanita muy enferma y le preguntaron esto: ¿qué es lo que más le pedirías a Dios en este momento tan difícil en tu vida? Y ella les contestó que se haga la voluntad del Señor. Las personas insistentes le vuelven a preguntar y a decir, ¿y si Jesús estuviera aquí presente frente a ti y te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías? Y les contesta la hermanita, yo le volvería a decir lo que tú decidas. Eso es lo que quiero, Señor. Lo que tú decidas. Esa es confianza, mis hermanos. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos en su corazón, que sabemos que Él tiene el poder, que sabemos que Él lo puede hacer, pero cuántos podemos ir a sus pies y decirle, Señor, tú decides, lo que tú quieras, eso es lo que yo quiero? ¿O no, mis hermanos? ¿Cuántos saben que a Jesús le encantan este tipo de peticiones? Donde no está aquella actitud soberbia, negligente, que le exige, ¿verdad? Esas peticiones donde Jesús, hazlo ahora, en este instante, a las 3.
Señor, tú lo dijiste, tú lo cumples. No, a Jesús le encantan este tipo de peticiones. Peticiones donde se está rendido a la voluntad de Él. Ana, la mamá de Samuel, cuando pidió por este hijo, él fue y le dijo: Señor, si me das este hijo, te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Imagínense una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué quería un hijo? Para entregárselo a Dios. Para eso. Salomón, ¿qué le pidió Salomón a Dios? No le pidió riqueza, no le pidió victoria sobre sus enemigos. Salomón le dijo: Señor, dame un corazón entendido, dame discernimiento, dame sabiduría para dirigir a este pueblo, que yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué le pidió Eliseo cuando Elías iba a partir? Dame la doble porción de tu espíritu. ¿Qué pedimos, hermanos? ¿Qué estamos pidiéndole a Dios? Ese si quieres, fíjense bien, ese si quieres denota una confianza en quien conoces y sabes que tiene sus maneras de obrar y de manifestarse. Es decir, estás rendido a su voluntad. ¿Cómo te encuentras tú en este momento? ¿Rendido a la voluntad de Dios? ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue el último paso? ¿Qué sucedió? Mateo 8, ve conmigo ahí. Mateo 8, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Marcos 1, 41 y 42, dice ahí: y Jesús, teniendo misericordia de él, vea a ese Jesús, ¿qué lo movió? La compasión, la misericordia, que es la misma que tiene el día de hoy por nosotros. Dice: teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó, ¿cómo quedó? Limpio. Lucas 5:13. Entonces, extendiendo él, Jesús, la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Podemos ver, mis hermanos, cómo Jesús inmediatamente mostró este gran deseo del corazón de Dios. Dios quiere un pueblo limpio. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere limpieza en su iglesia. Dios quiere que, mis hermanos, no escondamos nuestras impurezas. Él tiene misericordia de nosotros. Él conoce de tus sufrimientos. Solo basta un toque de su mano, solo basta que Él extienda su mano y nos toque, y seguro usted y yo, a través de su palabra, podremos experimentar la limpieza de nuestras impurezas. Seremos sanados, seremos librados y podemos ser servidores listos siempre para Él. Amén. Reyes dice, déjeme terminar con estos textos. Segunda de Reyes, repitiendo, 21:13 dice: limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Así el Señor quiere hacer con nosotros. Isaías 1:25 dice: y volveré mi mano contra ti. El Señor va a extender su mano y nos va a tocar. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Jeremías 33:8 dice ahí: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y por último, Ezequiel 36:25 vuelve a decirnos: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por último, mi hermano,
De acuerdo a la ley, nadie debía tocar a un leproso. Nadie. Porque el que tocara a un leproso, según la ley, era considerado contaminado. Al contrario, en lugar de tocar a un leproso, ¿saben qué hacían con los leprosos? Les arrojaban piedras para alejarlos. Eso era lo que hacían, arrojarle piedras, vete para allá. Pero Jesús, mis hermanos, que su autoridad le hace ser Señor de la misma ley, en lugar de apedrearlo a este leproso, ¿saben qué hizo Jesús? Tuvo misericordia de él, lo tocó, porque la Escritura dice, misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es el Señor que tenemos tú y yo. ¿Cuál es tu impureza? Te pregunto en esta noche. ¿Cuál es tu situación que deseas que Jesús obre en ella? ¿Cuál es tu necesidad que estás siendo carcomido cada día en tu vida? ¿Cuál es tu problema que ya no te deja vivir? Si tú quieres ser limpio de todas tus impurezas, yo te digo en esta noche, ponte de pie y vamos a clamar a nuestro Dios como lo hizo este leproso. No busques tu sanidad externa nada más. Busca tu limpieza interior, la limpieza de todas tus impurezas. Cierre sus ojos. Si usted quiere levantar sus manos, levántelas. Si no, no importa. Pero si usted desea esa limpieza en su vida, si usted desea lo que hablamos en un principio, Jesús quiere limpiar toda impureza en ti. Él quiere una iglesia limpia. Él quiere una iglesia pura. Porque Él va a venir por una iglesia así. Levanta tus manos y clama a Él. Y sobre todas las cosas dile, Señor, esta noche yo reconozco mi condición. Reconoce cuál es tu condición. Cualquiera que sea tu condición. Él quiere limpiarte. Él quiere sanarte, cualquiera. A lo mejor tú tienes un gran problema en tu casa. Un problema que tú dices, híjole, vamos a la ruina. Reconoce que no has obrado como debiste haberlo hecho. Ven a Jesús. Él puede darte la paz. Él puede darte el reposo que necesitas. Él puede darte la fortaleza que necesitas. A lo mejor estás padeciendo una enfermedad que durante años te ha llevado a una miseria en tu vida. Y a lo mejor has dicho, yo he confiado en Dios, he esperado en Dios, pero no veo nada. Y quizás te hace falta hacer lo que este leproso hizo. Postrarte, rogarle al Señor, solo tú me puedes ayudar. Pero si quieres, Señor, me rindo a tu voluntad. Me rindo a tu decisión. Tú decides. Lo que tú decidas en mi vida, Señor, eso que tú decidas. Yo siempre querré eso. Estaré contento. Porque sé, Señor, que tú me has llamado a hacer tu perfecta voluntad. Y estoy aprendiendo, Señor. Quiero aprender, pero también quiero experimentar ese maravilloso poder. Quiero ver esas maravillas, como lo decía el rey David, Señor, cuando oraba en aquel desierto, en aquella tierra árida y seca en la que él se encontraba. Y él decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua, Señor, para ver tu poder y tu gloria. Dile al Señor, yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu gloria. Por eso vengo a tus pies, por eso me humillo, Señor. Tú dices en tu palabra que el corazón contrito y humillado tú nunca despreciarás. Nos humillamos ante ti. Humillamos nuestro corazón, humillamos nuestras vidas, Señor. Señor, queremos entregar no solo mi vida. Quizás
mi familia, o quizás mi enfermedad, o quizás mis problemas en el trabajo, lo que sea, yo quiero rendirlo a tus pies. Y Señor, haz tu voluntad para que yo pueda ver tu poder, para que yo pueda ver tus maravillas, como lo sabes hacer y lo sigues haciendo. Oh Señor, limpia tu iglesia. Señor, que seamos una iglesia limpia, pura. ¿Cómo usaste este ejemplo para enseñar a esta gente que tú tenías el poder para limpiar la lepra del pecado? Limpia tu iglesia, Señor, como lo dices en tu palabra. Aquí estamos rendidos ante ti. Gracias, Jesús, porque yo sé que esa limpieza la estarás haciendo en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.